Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestro trabajo, con el trabajo de dibujo anatómico. Déjenme quitar este que ya no tiene nada que ver. Y comenzamos. El día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo. En la clase pasada vimos lo que se llama el esquema de cuartos, que ya lo explicamos y también dijimos por qué se llama el esquema de cuartos. Luego, en esta ocasión vamos a ver lo que se llama el esquema de las monedas. Es un esquema también que nos sirve perfectamente para dibujar rostros, para dibujar personas. Este esquema, al contrario del otro, no tiene una base completa, no tiene un círculo completo como base, sino que vamos a empezar con algunas líneas primero para determinar en dónde vamos a colocar nuestra imagen. Primero, debo de tener una línea a la mitad de mi hoja en sentido vertical. Esta línea me debe de quedar a la mitad, no importa el largo, voy a tomar casi toda la hoja. Nada más hay que más o menos a la mitad, ¿verdad? Esta hoja, por ejemplo, mide 23 centímetros. Entonces la mitad serían 11 y medio, ¿verdad? O aproximadamente, puedo hacerlo ahí en el... Gracias, Jesús. Puedo hacerlo ahí en el número que me quede entero, ¿verdad? Si no quiero batallar tanto, por ejemplo. Aquí lo voy a hacer en los 11 centímetros. El otro medio no me importa. Voy a trazar una línea que va a ser la mitad de la cara. Medio centímetro, pues no es nada prácticamente. Entonces pongo un punto arriba, más o menos a la mitad, o un número entero que yo quiera manejar, igual abajo, 11 centímetros. Y trazo una línea vertical de arriba hacia abajo que cruce la página. Hay que tener en cuenta que las líneas nunca se quedan ahí, entonces las trabajamos así muy por encimita, ¿verdad? Muy apenas visible. Sí se ve, pero la puedo ver yo nada más, ¿eh? Entonces yo, por cuestión de que ustedes lo vean, yo las marco mucho más, pero hay que tener en cuenta que son líneas que se van a borrar, sobre todo si ya no es un ejercicio, sino un retrato. Debo de poder quitar el esquema cuando termine, obviamente. Ahora, este esquema de las monedas funciona en tercios, es decir, en partes de 3, ¿no? Múltiplos de 3, por así decirlo. Entonces me conviene que mi compás o la base que voy a trabajar tenga un múltiplo de 3. Voy a trabajar con el compás. Lo puedo hacer también con una plantilla de círculos, también es muy cómodo. Pero pues en este caso lo voy a trabajar con el compás y lo voy a trabajar a 3 centímetros. Esto quiere decir que mi compás debe estar a 1,5 centímetros. O bien, si tengo una plantilla de círculos, lo puedo hacer con esa plantilla de círculos en un círculo que sea de 3 centímetros, ejemplo. Yo aquí tengo esta plantilla, ¿verdad? Vienen aquí los milímetros que tiene cada uno. Aquí tengo el de 30 milímetros, es decir, 3 centímetros, ¿verdad? Me funciona cualquiera, ya sea esta o ya sea este. Entonces digamos que tengo aquí este, ¿verdad? Ahora, hay que determinar, si voy a utilizar 3 centímetros, debo utilizar 6 medidas hacia arriba, únicamente para la cabeza, sin el pelo. Hay que considerar el pelo aparte. Entonces, si voy a utilizar 3 centímetros, voy a utilizar tercios de 6 centímetros.
¿sí? Para los que se acaban de conectar, quedamos, voy a trazar primero esta línea a la mitad de mi hoja. Puede ser aproximada o medida con una regla, preferentemente para que me quede bien derecha, ¿eh? Una regla. Yo aquí la hice midiendo de aquí hacia acá 11 centímetros y obvio depende del ancho de cada libreta, ¿eh? Pero más o menos a la mitad, no tiene que ser así con milímetros. Y quedamos, en este caso voy a utilizar un círculo de 3 centímetros, que sería este. Si no tengo plantilla de círculos, mi compás a 1,5 centímetros para que me dé los 3 centímetros. Es lo que vamos a utilizar ahorita. Entonces, digamos que con el compás o con la plantilla, con lo que quieran, vamos a hacerlo una parte con el compás, otra parte con la plantilla para que se entienda bien. Entonces debo de considerar, como ya dije, 3 tercios que van a ser de 6 centímetros. Puedo darme una idea con mi regla. Ya son 6 por 3, 18. El alto de mi cara va a tener 18 centímetros. Sin el pelo. Vuelvo a aclarar. Entonces debo de considerar 18 centímetros. Aquí va a quedar la barbilla. En la parte de arriba, aquí va a quedar el nacimiento del pelo. Entonces debo dejar un espacio para el cabello. Ya esto en esta medida obviamente, pero voy a dibujar aquí la marca de el 0, luego la marca de los 6 centímetros, la marca de los 12 centímetros y la marca de los 18. Quedamos, este se llama el esquema de las monedas. Es un esquema bastante antiguo, por eso se le llama así, ¿verdad? Porque lo hacían con monedas. Entonces, si yo tengo una moneda por ahí, también lo puedo hacer con una moneda, en vez de una plantilla de círculos o en vez de mi compás, como quieran. Entonces, sobre esta línea central, voy a hacer lo siguiente. Voy a trabajar, este tercio es para la frente. Aquí lo único que necesito es esto, 6 centímetros. Hacia abajo son 6 centímetros para la nariz y las orejas. Y hacia abajo son 6 centímetros para la barbilla. En dibujo anatómico la barbilla la consideramos de la punta de la nariz a la punta del mentón. Es decir, en esta parte va a ir la boca. Voy a trazar con mi compás, ¿cómo quedamos? Primero, aquí voy a colocar mi compás de esta forma. El punto que sí dibuja sobre la línea y el punto que no dibuja lo clavo aquí en la línea. Aquí voy a dibujar la primera moneda o el primer círculo, ¿eh? Acuérdense, muy ligerito para que se pueda borrar. Yo no lo voy a borrar ni lo voy a trazar ligero porque yo soy el que está explicando, pero ustedes háganlo ligerito. Entonces aquí voy a tener esta. Lo que puedo hacer, si ya dibujé aquí mi punto de compás, voy a poner una línea aquí para mi compás. En el punto del compás, que me quede horizontal. Ya que me quede a escuadra con esto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí debo de tener 90 centímetros, ¿eh? 90 grados, perdón. Que me quede derecha en comparación a esta. Puedo usar una escuadra de esta manera. Pongo la escuadra aquí en el centro y ya simplemente pego la regla, ¿eh? Y ahí me aseguro de que va a quedar derecha. Aquí la voy a poner porque aquí tengo el centro del compás. Si estoy usando la plantilla de círculos, pongo mi línea aquí arriba, aquí. ¿Ya? Porque ahorita explicamos también con la plantilla de círculos. Si alguien lo está haciendo con plantilla de círculos, que lo pueda seguir también, ¿verdad? Uso mi escuadra otra vez, aquí. Si estoy usando mi plantilla de círculos con mi círculo de 3 centímetros, entonces lo que voy a hacer es poner mi círculo aquí, que pegue en la línea, que pegue en el otro círculo. Y aquí dibujo otro círculo de 3 centímetros. Si lo estoy haciendo con el compás, me pongo en la línea de centro y mi punto que sí dibuja que pegue en el círculo. Aquí. Automáticamente
este va a pegar en la parte de arriba, acá, ¿verdad? Entonces ahí con el compás o con la plantilla, con lo que estén haciendo, debo de tener estos 3 círculos aquí formaditos. Hacia la parte de abajo, aquí voy a poner otro círculo que por ende debe de ocupar este espacio, ¿eh? Entonces lo puedo hacer así. Pongo mi punto que sí dibuja en la línea del círculo, el punto acá, lo clavo y otra vez trazo aquí otro círculo que debe de llegar a la siguiente marca de 6 centímetros. Ya está. Hacia abajo otros 2 de la misma forma. Si los estoy haciendo con la plantilla, pues es simplemente colocarme aquí, ¿verdad? Para que toque con el otro círculo y dibujo el círculo siguiente y luego el círculo siguiente. Las plantillas de círculos tienen aquí las, ¿cómo podríamos decir? Las marcas, ¿verdad? Para que me quede derecho. Tiene aquí esta marquita negra y esta otra que debo de montar sobre la línea para que me quede derecho. Y ahí está. Normalmente me va a pasar esto de que no me da tan preciso, ¿eh? Porque hay diferencia entre mi regla y el ancho de la punta del compás, etc. No se trata de que me quede así exactísimo, sino de entender el esquema y cómo voy a trabajar con él. Esto es lo que necesito para empezar a trabajar mi cara, por eso se llama esquema de las monedas. Puedo trazar otras líneas, por ejemplo aquí, esta, quedamos, son tercios, ¿no? Es 1, 2, aquí trazo esta otra línea y 3. Estas líneas me van a servir para lo siguiente, ¿verdad? Esta parte del centro, como ya sabemos, esta parte es el alto de la nariz, entonces me va a servir a las orillas para darle el alto de las orejas. Y en esta parte voy a tener la mandíbula, la barbilla completa que dijimos, incluye la boca, desde la punta de la nariz a la punta del mentón. Y en la parte de arriba, el otro tercio que me queda es la frente. Aquí va a ser el nacimiento del pelo. Aquí voy a tener los ojos y el espacio intraocular, como decíamos en la clase pasada, repetimos en esta otra también. El espacio intraocular es igual al ancho de uno de los ojos. Aquí voy a utilizar la línea media del compás para dibujar los ojos. Y aquí donde termina mi moneda, aquí voy a tener el nacimiento de la ceja. Puedo marcarla aquí de una vez, ¿eh? El nacimiento de la ceja, aquí donde termina la moneda o el círculo. Y ahí está. Y ahí tengo el nacimiento de las cejas. Bien, ahora voy a determinar los ojos como ya quedamos. Aquí en la línea del medio voy a dibujar el párpado superior de un lado al otro con una arcada simple. Y en la parte de abajo hay que recordar, ¿verdad? Puedo dibujar el párpado inferior también, pero aquí va a tener la entrada del lagrimal. La entrada del lagrimal es muy variable, pero la voy a poner aquí. Y aquí es donde llega el ojo. Entonces esta medida es para el ojo completo, incluyendo el lagrimal. Ahí lo único que tengo que cuidar aquí es que me quede este ojo parecido al otro. Como lo estamos haciendo así al azar, sin un modelo previo, pues como nos vaya quedando está bien. Luego acá igual, de la esquina, aquí donde se junta la línea con el círculo, hasta acá donde se junta la línea con el círculo otra vez, una arcada simple hacia arriba, que me quede parecida a la anterior. Y luego por debajo igual, ¿verdad? Puedo marcarla completa y ya cuando la tengo lista, marco aquí el lagrimal simplemente, ¿verdad? Hay dos maneras, marco el lagrimal desde el principio o lo marco ya cuando tenga la arcada lista, como quiera. Y ahí tengo ya la forma base para los dos ojos. Cerramos en el lagrimal y podemos de una vez incluir el iris y la pupila.
El iris y la pupila, nuevamente, ¿verdad? Si tengo una de estas, háganlo con esta, para que no batallen tanto. ¿A qué me refiero con que no batallen? Bueno, pues aquí busco uno que quede como el iris, digamos este, que me quede ligeramente cortado de arriba, ya sabemos, y en la parte de abajo que toque apenas el párpado, ¿verdad? Esto lo que me funciona es que me garantiza que este iris me va a quedar igual de tamaño que el otro iris. Es lo bueno que tiene, ¿verdad? Ahora, si hice los círculos con mi compás, pues es fácil situarme en el centro, ¿verdad? Y ahí tengo ya los iris. Las pupilas, pues si tengo este también me conviene usarlo. Las pupilas van no justamente en el centro del iris, sino ligeramente hacia arriba. Esto es visual, no es anatómico. Anatómicamente correcto deben ir en el centro. Visualmente, como nosotros somos artistas, ligeramente arribita. Que me quede aquí. ¿Verdad? Y ya como quedamos. Esto me permite que las dos pupilas pues me queden exactamente igual. Entonces, si tienen por ahí oportunidad de conseguirse una plantilla de círculos, es muy buena opción, tanto para la cara como para las otras partes del cuerpo que vamos a dibujar. Bien, luego en la parte de abajo, aquí voy a dibujar la nariz. La nariz en esta parte se dibuja de la siguiente forma. Voy a quitar un pequeño pedazo de este lado y un pedazo de este lado. Aquí voy a dibujarle el lóbulo frontal de la nariz. También es una bolita, pero esta no necesariamente la tengo que marcar toda, solamente la parte de enfrente, ¿verdad? De enfrente abajo. Los alerones nasales deben de salir ligeramente de aquí del borde del círculo hacia la parte de abajo y dar la vuelta en un determinado punto. Aquí tengo uno. Quedamos del borde del círculo salen hacia abajo y aquí va a quedar el otro. El círculo en la parte de abajo me funciona para completar la fosa nasal aquí abajo. Aquí en el círculo y le doy la vuelta. Ahí los voy equilibrando visualmente, ¿verdad? Ahí está. Voy a entreborrarle el esquema para hacer lo siguiente, porque si no luego nos vamos a estar equivocando hoy con tanta línea, ¿eh? Lo entreborro nada más que me quede más suavecito para que no se confundan con este asunto, para dibujar el puente de la nariz y la gleba. Ahí está. Incluso si ustedes pueden ir borrándolo completamente, pues lo van quitando así por completo, ¿eh? El puente de la nariz va a quedar de aquí, aquí donde el espacio que quité va a subir aquí y va a llegar aquí, ¿verdad? Va a darle forma a la gleba hacia la ceja, de aquí abajo de donde viene, de aquí abajo a la gleba, y me va a determinar el nacimiento de las cejas. Aquí puede ser muy marcado o no tanto según lo que estemos dibujando, ¿eh? Ahí está. Luego arriba de los ojos, como ya sabemos, en la parte superior de los ojos, siguiendo la arcada, aquí vamos a poner la línea del párpado, que no en todos es igual, pero sí en todos existe. Incluso puedo dibujarla ligeramente interrumpida, ¿eh? Ahí está. Dibujo la del otro lado también de una buena vez. Y en la parte de abajo, la bolsa de los ojos pues sigue la circunferencia que ya tengo aquí. Puedo no marcarla tanto y únicamente dejarla por aquí encima, ¿verdad? Sin demasiado, que no vaya hasta abajo y que no esté tan marcada para que no se vea tan demacrado el sujeto que voy a dibujar, ¿verdad? Ahí está.
Y ahí tengo ya los ojos y la nariz completos dentro de mi esquema de monedas. Ahora, en la finalización de la ceja pues depende del modelo que esté haciendo, ¿no? En este caso, repito, como lo estamos haciendo sin sacarlo de ninguna parte, pues lo dibujamos como queramos. Voy a ponerle cejas más o menos gruesas, el contorno nada más. Si nos queda tiempo, pues regresamos y detallamos un poquito. Si no, se trata únicamente de entender el otro esquema. Ahí está. Este sería nuestro segundo esquema para dibujo de rostros. Luego, en la parte de abajo, en los dos círculos que me quedan aquí abajo, vamos a dibujar la boca. Ahora, para dibujar la boca vamos a utilizar el mismo método que ya habíamos utilizado antes. La boca va a llegar aquí. Justo donde termina el círculo de arriba, aquí va a quedar la boca. Entonces, dependiendo del grosor de los labios, voy a poner aquí el labio inferior y aquí el labio superior. Más o menos, ¿eh? Quedamos, este no es nadie. Entonces es únicamente explicativo. ¿Cómo voy a determinar hasta dónde llega la boca? Igual que determinamos en el anterior. Voy a tomar una regla cualquiera. El centro es aquí, en la parte superior de la primera moneda o del primer círculo. Voy a pasar aquí por el alerón nasal, a la altura de la fosa nasal, y aquí va a quedar la comisura del labio. ¿Ya? Del otro lado, exactamente lo mismo. Pongo en el centro visual, que es el centro de la gleba, pasamos por el alerón nasal a la altura de la fosa y aquí vamos a marcar la comisura de los labios. Esto quiere decir que aquí voy a poner la línea media de la boca. Ahí está. Ahí está ya. Damos su forma de arco de una buena vez, ¿eh? El labio inferior, pues basta con que lo cerremos en 3 o en redondo, como quieran. Este solo es un esquema explicativo, lo vamos a decir varias veces para que se entienda. Y marcamos el labio superior también con la forma correspondiente, ¿verdad? La boca ya sabemos que depende de a quién estemos dibujando, va a variar mucho. Entonces aquí ponemos una boca estándar, así como que boca promedio universal, ¿verdad? Y marcamos el arco de Cupido aquí encima. Mitad y mitad, ¿verdad? Para que nos quede equilibrado. Mitad acá, mitad acá. Y ahí tengo ya la boca, la nariz y los ojos. Si se fijan, aquí empezamos al revés, es decir, aquí empiezo mi dibujo de lo particular a lo general. En el esquema que hicimos en la clase pasada, empezamos en lo general, terminamos en lo particular. Aquí es al contrario, es decir, aquí empiezo por las pequeñas partes del interior y luego le doy forma al exterior, contrario a lo que hicimos la vez pasada. Aquí debo de tener ya, lo demás lo voy a hacer a cálculo visual simplemente. Si ya conocemos la calavera, que ya la habíamos hecho en alguna ocasión, no se preocupen, la vamos a volver a hacer. Para los que no la vieron, vamos a volver a hacer el ejercicio del cráneo para saber de qué estamos hablando luego. Vamos a tener aquí la base del hueso frontal. De una vez lo vamos explicando, también. Son simétricos, como ya sabemos, Entonces acá debo de tener la otra base del hueso frontal. No es idéntico, puede ser simétrico. Las caras nunca son idénticas, nunca son simétricas. Una parte y otra no son iguales, son parecidas en la realidad, Aquí, hablando en términos de dibujante, aquí sacamos el pómulo. Debe entrar por aquí, en la línea, sacamos el pómulo, entra por aquí y va a darle la vuelta
a los músculos de la boca, al oblicuo de los labios, por aquí. En el otro lado, uno que se parezca, de por aquí. Bajamos, entramos en el pómulo y bajamos hacia el oblicuo de la boca y casi llegamos al centro del maxilar inferior. Ahí está. Esto ya me da pauta para saber en dónde voy a cerrar el cráneo. El cráneo lo voy a cerrar aquí. De este lado aquí. Aquí aumento muy ligerito. Y del pómulo hacia abajo empezamos con el maxilar inferior. El maxilar inferior da la vuelta donde termina la boca, aquí abajo. Aquí donde termina la boca da la vuelta. Y entra hacia el último de los círculos, ligeramente sobrado. En el otro lado pues va a ser igual, ¿verdad? Aumentamos aquí la sien. Aumentamos ligeramente el pómulo, muy apenitas, bajamos el maxilar inferior y después de la boca entramos. Lo demás lo tengo que ir equilibrando visualmente, ¿verdad? No tengo otra forma de equilibrarlo, puesto que tengo que ir viendo si no está muy arriba si no está muy afuera, si no está muy adentro, etcétera. Y voy haciendo mis correcciones de manera visual. Marcamos ahí ligeramente las líneas y ahí tenemos ya el borde de la cara, ¿verdad? Incluyendo el maxilar inferior. En la parte de arriba, como quedamos, este es el nacimiento del pelo, entonces este puede ser extremadamente variado, ¿verdad? Puede no llegar hasta arriba, puede llegar aquí, puede estar más arriba. Si el sujeto está como yo, pues no hay nacimiento del pelo, ¿verdad? Simplemente la bóveda craneana acá arriba, etcétera. Muy variable este asunto, entonces aquí lo dejamos únicamente insinuado en dónde va a comenzar el pelo. Ya para aquellos que no me conocen en persona, pues yo no tengo pelo, por eso digo eso. Entonces muy variable el asunto. Ahora, aquí en esta parte, como ya sabemos, la parte media de la cara, esto va a ser el alto de las orejas. Puedo únicamente hacer un bosquejo de la oreja aquí encima. De un lado y del otro. Un simple bosquejo nada más. Las orejas son una parte complicada de dibujar, las vamos a ver por partes en algún momento, pero también hay que tener en cuenta que las orejas, lo que es importante para un retrato de las orejas es la parte de afuera. La parte interna no tanto, porque luego no se trata de quitarle atención a los detalles de la cara mediante los detalles del exterior, ¿verdad? Entonces, lo que sí es importante es la parte externa, es decir, qué tan grandes son, si están pegadas a la cabeza, si están extendidas hacia afuera, si el sujeto es orejón o no lo es, si tiene las orejas finas, pequeñas, delgadas, etcétera, ¿no? El interior, las partes de la oreja en algún momento las vamos a mencionar y vamos a dibujar una oreja con extremo detalle, pero el día de hoy no es el caso. Entonces nada más hacemos el bosquejo de la oreja. Como ya habíamos dicho, para el bosquejo general de una oreja, lo que necesito son 2 o 3 elementos nada más. El primero, el arco, de la mitad de la oreja hacia arriba por aquí, ¿verdad? Ahí está. En algunas ocasiones llega hasta el borde, en otras no. Aquí debo de tener el antitrago que va hacia afuera
En algunas orejas sale, en otras no. Y se solidifica acá, se suelda en el lóbulo, ¿verdad? Aquí adentro nada más ponemos el lóbulo interno y ya con eso tengo la forma básica de una oreja. Lo demás son sombras, que si tengo sombra fuerte aquí arriba, una sombra media acá, etcétera. Repito, esto ya lo iremos viendo. Ahorita nada más el boceto general. De la mitad hacia arriba el arco, de la mitad hacia abajo el lóbulo interno y por afuera el antitrago. Y ya con eso. Un poquito de sombra para que no se vea tan aplanada. Y ya está lista. Ahorita por lo pronto así lo vamos a dejar. En la parte de arriba el pelo pues le damos el volumen que yo quiera, ¿verdad? La volumetría que le quiera yo dejar a este ejercicio básico. Hay un poquito de pelo nada más. Ahí está. Un pelo cualquiera, ¿verdad? Ni siquiera lo vamos a peinar el día de hoy, nada más le vamos a dejar así. Ahí está. Ahora, en la clase pasada dibujamos una mujer, el día de hoy dibujamos un hombre. En la clase pasada vimos que el cuello de las mujeres normalmente sale por acá. En el caso de los hombres me conviene dejarlo aquí, pegado al mentón. Si el sujeto es muy delgado, bueno, entonces sí tendríamos que meterlo, ¿verdad? Pero si el sujeto es promedio, quedaría aquí justamente donde el mentón da la curva. Aquí dejaríamos la línea que baja del cuello. ¿Ya? Si el sujeto es muy musculoso y va al gimnasio, debe de salir de acá, del nacimiento de la oreja por atrás del mentón. Entonces ahí va a depender de muchas cosas, ¿no? Ahorita lo vamos a dejar como promedio y quedamos promedio. Aquí en cuanto entra el mentón, aquí sale la línea del cuello. Para que no se vea ni muy musculoso ni muy delgado. Nada más aquí. Como quedamos van a ser los SM o esternocleidomastoideos y me conviene en el caso de los hombres darles un relativo grosor hacia adentro. Esto debería de terminar en el módulo 1,5 donde está el espacio interclavicular, pero aquí pues no lo vamos a hacer hasta abajo, ¿eh? Únicamente aquí dejamos y en cuanto sale de la barbilla, aquí tengo la línea de la barbilla. En cuanto paso la línea de la barbilla, aquí voy a sacarle los trapecios para dibujar los hombros. Y ahí está ya el esquema general de una cabeza humana a partir del método de las 5 monedas. Así se llama, no sé por qué, porque en realidad son más círculos. Tenemos 3 aquí y 4 hacia abajo. Serían 3 y 3, 6. Pero por alguna razón desconocida el método se llama de las 5 monedas. Es un método muy viejo, como les explico. Entonces se basa en la estructura primaria de los objetos internos de la cara, ojos, nariz y boca, y de ahí salimos a lo general. Aquí empezamos, por decirlo de alguna manera, empezamos al revés. Empezamos por los ojos, la nariz, la boca, y luego ya dibujamos lo de afuera, ¿verdad? La anterior, si se acuerdan, es de lo general a lo particular. Empezamos con la forma de la cabeza y luego vamos hacia adentro. Los métodos que más funcionan son esos, los que van de lo general a lo particular. Esta es una excepción, pero queríamos compartirla de cualquier manera que puede llegar a ocuparse. En algunas ocasiones ya la hemos usado para hacer algún retrato y también funciona, pero
Toda la parte externa pues va a ser calculada, más que medida, va a ser calculada únicamente, ¿verdad? Bien, aquí vamos a tomar en cuenta nuevamente, aprovechando que nos queda tiempo, igual que en la clase anterior, vamos a hacer un repaso nuevamente de lo que es la incidencia de luz en la cabeza humana, es decir, cómo afecta la luz a una cara para poder sombrearla, como en este caso, sin tener que estarla copiando de ninguna parte. Pero el día de hoy vamos a hacer un sombreado diferente, un sombreado que se llama sombreado en achurados direccionados. Voy a quitar un poquito más del esquema para empezar a para empezar a darle un poquito de sombra en función a esto. Este círculo de abajo me conviene no borrarlo todo porque también me ayuda con la forma de la barbilla. Entonces ahí lo dejamos y empezamos a sombrear. Quedamos en la parte teórica normal. Debo de tener un punto de luz que afecta de diferente lado a mi objeto. En este caso, cuando me entregan una foto, pues bueno, ya sé que va a traer su propia luz y sombra, ¿verdad? Pero si quiero hacer un dibujo sin que lo esté copiando de una foto, como este caso, ¿cómo debe de funcionar esa sombra? En este caso voy a ponerle el foco acá de este lado, pero aquí encima. Voy a hacer de cuenta que el foco está aquí, en el lado izquierdo, pero acá arriba, ¿verdad? No detrás de él, sino acá enfrente. ¿Cómo debo de empezar a sombrear este trabajo? Las primeras sombras, como ya vimos en la clase anterior, aquí debe de llegar la luz, entonces la sombra debe ir de este lado, siguiendo la forma del objeto. Ya habíamos determinado cuál era la forma del objeto, la vamos a determinar una vez más hasta que nos lo aprendamos, sin problema. Quedamos, este lo considero como una esfera. Esto quiere decir que voy a tener esta sombra aquí. La marco ahí muy ligerito. Tengo aquí la esfera del ojo. Esto quiere decir que voy a tener sombra aquí y sombra acá abajo, ¿ya? Porque la esfera viene hacia arriba, no hacia adentro. La cavidad sí hacia adentro. Entonces la otra sombra la voy a tener aquí, hacia acá, ¿verdad? Esta va a ser más oscura todavía. Y acá voy a considerar este como otra esfera aquí, como si tuviera otra monedita, ¿verdad? Entonces la sombra va acá. Como tengo esta entrada del pómulo porque el sujeto es delgado, esta es una sombra. Debo de considerar la sombra de la otra parte esférica de los labios aquí, y la parte esférica del mentón me va a dar su otra sombra acá. Cuando hablamos de sombra en base a achurados direccionados, la sombra se hace con líneas finas. Me conviene tenerlo de esta manera para la diagonal natural de mi mano. Mi mano tiene una diagonal natural, ¿verdad? No es lo mismo sombrear así en la diagonal natural de mi mano que sombrear así en una diagonal contraria. Me conviene siempre la diagonal natural. Para hacer esta sombra, lo que tengo que hacer es simplemente un achurado, es decir, una sombra a base de líneas en la diagonal natural de mi mano. Ahí está ya. Para intensificar esa sombra, como por ejemplo aquí donde tengo una separación de planos, hago un achurado en otra dirección. No necesito estarle marcando a mi lápiz ni mucho menos, ¿verdad? Aquí hago un achurado en otra dirección y ya tengo una separación de planos mediante intensificación. Aquí ya puedo ver este y luego el otro. En la parte de abajo continuamos de la misma forma. Primero, en la diagonal natural de mi mano, aquí. La continúo, que ya marqué ahí por donde va a ir mi sombra, entonces puedo continuarla sin problema.
achurados ligeritos. Esto es para poder hacer esto, mi mano tiene que estar acá levantada, ¿verdad? Entonces aquí no apoyo mi mano, solo que no se ve porque la cámara está arriba, ¿verdad? Pero si yo pongo mi mano aquí, debe estar así. Mi mano no toca el cuaderno. Lo único que toca el papel es la punta de mi lápiz para que mi mano se pueda mover libremente. Esto también es porque si yo pongo mi mano aquí y empiezo a hacer esto, mi achurado es muy chiquito. Si levanto mi mano, mi achurado tiene una completa libertad y puede ser mucho más grande. Le doy la vuelta a la última esfera. Y ahí está. Ya, para intensificar, como quedamos, hago achurados en otra dirección. Aquí tengo la intensificación de la mandíbula. Hago un achurado en una dirección diferente. Solito se intensifica. Ahí está. Solito me da el plano de frente y el plano del costado. En las partes donde debe ser más oscuro quedamos aquí en la gleba. Voy a poner la sombra primaria en la diagonal de mi mano y le di la vuelta para que la diagonal de mi mano me quede al revés, ¿verdad? Este va hacia allá mientras que el otro va hacia acá. Aquí para intensificarlo otra vez a un achurado en una dirección distinta nada más y ya está listo, ya se intensificó. Obviamente puedo intensificarlo más, si quiero más pongo otro en otra dirección y puedo empezar a manejar mi lápiz en direcciones diferentes para darle la intensificación que requiere la profundidad de acuerdo a donde me estoy ubicando, ¿eh? Aquí en los ojos quiero mucha profundidad, entonces aquí me estaciono un poquito y hago achurados más fuertes, más direccionados. Ahí está. Le vamos a fruncir un poquito el ceño para darle forma a la gleba. Listo, ¿eh? Si queremos marcar la ceja, la marcamos, ¿no? En el ejercicio anterior no hicimos la sombra de los ojos. Vamos a hacer aquí un ejemplo de sombreado. A lo mejor no alcanzamos a sombrearlo todo, pero hay que aprovechar lo más que se pueda el tiempo. Aquí podemos poner la ceja, simplemente son líneas hacia afuera. Me conviene no tener contorno, ¿eh? O tener el contorno como este, quebrado. Si estoy manejando como un lápiz HB, a lo mejor me conviene incluir un lápiz ligeramente más blando para la ceja, como un 2B o un 3B, o puedo dejarlo así con el HB, ¿no? Pero son líneas solamente hacia afuera, del centro hacia afuera, y en la parte de abajo igual, del centro hacia afuera. Esto me va a dar tanto el nacimiento como la finalización del cabello en las cejas. Cuando estoy dibujando una persona masculina como esta, un sujeto del género masculino, me conviene no ponerle pestañas porque luego me da mala impresión, a menos de que el sujeto tenga demasiadas pestañas, ¿no? Si tiene las pestañas normales, preferible no dibujarlas. Para dibujar el ojo, vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero, marco bien el párpado superior, esté bien marcado, bien delimitado. El párpado inferior lo dejo así muy ligerito y luego le marco otra línea aquí abajo para determinarle el grosor del párpado. ¿Ya? Porque el párpado no es una película delgadita, es una piel que tiene un cierto grosor, entonces me conviene que aquí abajo se vean las dos líneas. Antes de sombrear lo que es el globo ocular, sombreamos el interior. Para el interior, la pupila completamente oscura. Voy a dejarle un punto de luz en algún lugar. En este caso, como mi luz viene de acá, el punto de luz debe estar de este lado. Lo demás lo dibujo lo más oscuro que me dé mi lápiz.
Ya no hay pupilas de colores, todas son negras porque es un agujero y lo que estoy viendo en este agujero es el interior del ojo. Como no está iluminado, pues es negro. Luego para el iris me conviene primero engrosar la parte de afuera con trazos repetidos. Engroso y luego voy hacia el centro, sobre todo donde no hay luz y en la parte de arriba. Dejamos también el punto de luz en dirección del foco, ¿verdad? En dirección de la fuente de luz. Ahí está. Una vez que ya tengo el general de sombra, puedo agregarle los radios, incluso por donde no hay lápiz, ¿no? Y luego ya intensifico de acuerdo a lo que vea que quiero equilibrar. Aquí ya con eso es suficiente, ya me queda equilibrado, ya no requiero más. Muy importante que no se pierda la redondez, ¿verdad? Que no me vayan a quedar partes rectas. Si es necesario retocarlo con la plantilla de círculos, lo hacemos. Ahí está. Luego el lagrimal lo marcamos ligeramente por dentro del ojo. El lagrimal que me quede prácticamente en blanco. Marco aquí y luego empiezo a difuminar. Empiezo a difuminar ligeramente hacia el iris. En el otro lado igual. Marco primero la comisura del ojo, el rabillo del ojo acá atrás, y luego empiezo a difuminar hacia el iris. Y esto ya me da la impresión del interior del ojo en esfera, ¿verdad? Del interior redondo. Marco un poquito más la parte de abajo, pero adentro del ojo. La parte de afuera puedo marcarla también hacia afuera. Muy importante que el grosor del párpado me quede prácticamente blanco, para que no se pierda. Ahí está. Ahí tenemos una forma simple de cómo sombrear el interior de un ojo. Ahora, el puente de la nariz, como quedamos, hay que verlo de manera visual, ¿verdad? Lo voy a equilibrar de manera visual. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo veo muy ancho. Voy a quitarle un poquito de puente aquí. Y lo que hago es increparle la sombra, ¿verdad? Intensificarla, pues hacerla más fuerte. Eso significa increpar, hacerla más agresiva, más. En el otro lado hago lo mismo, me conviene que me quede equilibrado. Eso. Aunque del otro lado no lo he sombreado, pero sí que se me equilibre la sombra de uno con la sombra del otro, o el grosor por lo menos, ¿no? Ahí está. En el otro lado, en el otro ojo, vamos a ver otra manera diferente de cómo sombrear un ojo así rápido como este que hicimos, ¿verdad? No estamos haciendo ojos hiperrealistas, los vamos a hacer también posiblemente, pero no es esta la ocasión. Aquí voy a poner un poquito más de sombra antes de irme hacia otro lado. Voy a poner aquí un achurado y lo suelto. ¿Ya? Para darle la inclinación de la nariz, el achurado debe ser en inclinación. Debe estar inclinado. Voy a agregar un poquito más abajo del lóbulo nasal, del alerón nasal, perdón, y completo hasta el esférico de los labios, hasta el oblicuo del labio. La fosa nasal siempre negra. Como es otro agujero, siempre lo pongo negro para que se vea la entrada, ¿verdad? Vamos a poner de una vez el otro, también negro. Una vez que las relleno, puedo ver si están parejas o no, ¿verdad? Si no me quedaron parejas, no voy a borrarle nada. La que no, voy a corregir agrandando la más chica hasta que me quede igual que la más grande. Porque borrar esto ya es muy difícil, ¿verdad? Es pasarle la goma, voy a manchar, etcétera. Entonces aquí lo que hago es que
Esta ya me quedó de este tamaño, esta la hago un poquito más grande para que alcance a la anterior y ya se vean parejas. Nunca al revés, ¿eh? La sombra proyectada de la nariz, ya sabemos que debe ir aquí abajo, siguiendo la forma de la nariz, un alerón, luego el lóbulo frontal y luego el otro alerón, ¿no? La complementamos con la sombra de la gleba del arco de Cupido, perdón, que debe de ir en la misma diagonal que ya estoy manejando el achurado de acá, únicamente en los lados derechos. Entonces voy a poner aquí un poquito y otro poquito aquí en el interior, y ahí ya tengo la sombra del arco de Cupido. Me faltó un poquito, bueno, lo demás ya lo voy agregando visualmente, como dijimos, ¿eh? Este es un método que funciona, pero no es tan preciso como otros métodos, como el que utilizamos en la clase pasada y con el que vamos a utilizar en la clase futura. Entonces, mucho de esto es corrección visual. Si me gusta, no me gusta, si se parece o no se parece, lo voy a determinar visualmente. Quedamos. Otra manera para sombrear los ojos así de manera pues, rápida, podemos decir de manera sencilla, va a ser la siguiente. En la parte de arriba, primero marco el borde. Este siempre es marcado. Lo marcamos aquí, lo marcamos acá, ¿eh? Igual. Ahora, en este caso lo que voy a hacer es marcar primero el iris completo hacia adentro. Le voy a dejar un punto de luz. Voy a ir marcando primero el borde. En la parte superior, acá donde está el foco, donde dijimos que viene el foco de acá, aquí le voy a dejar un punto de luz grande. Y lo voy a equilibrar con un punto de luz más pequeño aquí abajo de la pupila. Todo lo demás lo puedo llenar en oscuro, con algunos cambios de tono para que no se vea nada más como una bola negra. Principalmente donde sé que está la pupila, aquí le voy a marcar bastante bien para que se sobresalga ligeramente la pupila, y alrededor un poquito menos oscuro. Y ahí tengo ya el iris y la pupila sin demasiado esfuerzo. Esto me funciona sobre todo en caras no muy grandes, ¿no? En caras pequeñas me va a funcionar esta manera de sombrear los ojos. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a marcar los contornos. Y marcamos el grosor del párpado también aquí abajo. Hacemos el sombreado de la esfera ocular del rabillo hacia adentro, difuminado. Y del lagrimal también hacia adentro, difuminado. Es un sombreado mucho más sencillo, ¿verdad? Más ligero que el anterior, pero me funciona igual. Y listo. Este ejercicio no lo vamos a terminar, no lo vamos a retomar en otra clase, hasta aquí lo vamos a dejar. Y como quedamos, pues es únicamente para la comprensión del esquema de las 5 monedas, que me quede claro cómo poder dibujar esta cabeza a través de un esquema diferente, ¿verdad? Hasta ahí lo dejamos y nos vemos en la próxima. Hola, buenas noches. Gracias, profe. No hay de qué, nos vemos. Nos vemos, Jesús. Te vaya bien.